Buenas noches, mi nombre es Concepción Isabel Aguilar Vázquez y voy a realizar una presentación llamada Fundamentos de la Normatividad Fiscal, que forma parte de la materia de normatividad fiscal, actividad 1, unidad 1, y que trata sobre las finanzas públicas, la política fiscal, la política del gasto público y el presupuesto. Como introducción quiero mencionar que la Ley de Ingresos es un documento jurídico aprobado por el Congreso del Estado a iniciativa del gobernador de cada uno de estos, que establecen anualmente los ingresos del gobierno federal, estatal y municipal, mismos que deberán recaudarse por diversos conceptos como impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos, participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas. Empezamos hablando sobre las finanzas públicas, que son las que atienden todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que la comunidad que integra un Estado demanden. Cubren las exigencias del colectivo donde predomina el interés general. Las finanzas públicas, las necesidades que se originen frente a las relaciones de Estado con los individuos o las del Estado frente a sus propias necesidades. La actividad financiera del Estado empieza en el momento en que éste se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y las convierte en ingresos para atender los gastos que le causarán cumplir su deber de satisfacción de las necesidades públicas, y termina cuando el ingreso público se convierte en servicio público o medio para satisfacer una necesidad. Las principales actividades financieras del Estado son previsión, obtención y aplicación. En la previsión se estima cuáles van a ser las entradas o los recursos públicos y cuáles las salidas, o bien el gasto público mediante el presupuesto. En la obtención es el allegamiento de los ingresos o también considerados recursos públicos, que no todos son recursos tributarios o recaudación. Hay otra forma de obtención de estos recursos, como el endeudamiento, ya sea a través del crédito de organismos internacionales o bancos, o mediante la emisión de letras de tesorería y bonos. La aplicación es la efectividad con la que se ocupará el gasto público, que se hace con un destino previamente establecido. Sus elementos son las necesidades públicas, que nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien dará seguridad a las principales necesidades que se originen dentro de una colectividad. Los servicios públicos son las actividades que el Estado realiza procurando la satisfacción de las necesidades públicas. Se encuentran estrechamente vinculados a las necesidades que tendrán que satisfacer, por lo cual se distinguirá entre servicios públicos esenciales y no esenciales. Los gastos públicos son las inversiones o erogaciones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas y para enfrentar a otras exigencias de la vida pública, que son llamadas servicios. El último elemento son los recursos públicos, que son los medios mediante los cuales se logran sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, económica o jurídica. Ahora hablaremos de la política fiscal, que es un
conjunto de medidas o instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos, enfocándose principalmente en la recaudación de impuestos y la aplicación del gasto público con el fin de obtener un crecimiento en la producción, reducción del desempleo y lograr una estabilidad en los precios. El objetivo principal de la política fiscal es estimular el crecimiento de la economía y protegerla de las fluctuaciones de los ciclos económicos. Todo esto se concreta en la elaboración y ejecución del gasto público y la obtención de los ingresos públicos materializados, fundamentalmente en la recaudación de impuestos. Los elementos que integran la política fiscal son los impuestos, que son pagos o prestaciones que se hacen al Estado de acuerdo a la ley para satisfacer las necesidades comunes de los ciudadanos como educación, infraestructura, salud, seguridad, etc. Existen los impuestos directos, que son aquellos que se gravan o afectan directamente lo que se recibe como ingreso, y también existen los impuestos indirectos, que son aquellos que gravan o afectan a los que consumen o se gastan, como el IVA. Ahora hablaremos de la política del gasto público. Son los gastos o erogaciones en que incurren los estados de un país y comprenden las compras y los gastos que el Estado realiza en un periodo determinado, que por lo general es un año. El objetivo de la política del gasto público es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales y vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. Sus elementos son las necesidades públicas, las cuales nacen de la sociedad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, el cual se encarga de garantizar a la población cubrir las principales necesidades que se originen dentro de la misma. Los servicios públicos, que son las actividades que el Estado realiza con el fin de procurar la satisfacción de las necesidades públicas. El gasto público, que son las inversiones de riquezas que las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios que cumplen con la función de satisfacer las necesidades públicas. Los recursos públicos, que son los medios a través de los cuales se logra sufragar los gastos públicos que constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado, sin importar cuál sea su naturaleza, económica o jurídica. Y por último tenemos la renta nacional, que es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, lo cual significa que solo dentro de un ejercicio fiscal. Por último, hablaremos del presupuesto, que es el sistema mediante el cual se elabora, coordina, ejecuta, controla y evalúa la producción pública, bien o servicio de una institución, sector o región en función de las políticas de desarrollo previstas en los planes. La técnica debe incluir todos los elementos de la programación, como los objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros, que justifiquen y garanticen el logro de los objetivos establecidos. El presupuesto debe contar con clasificaciones de ingresos y gastos combinados y consolidados de tal manera que indiquen la magnitud y naturaleza de la acción y el financiamiento público. Cabe mencionar que este tema abarca el área de las decisiones directas del Estado en la ejecución del plan anual. Sus elementos son que sea flexible,
con el fin de que la empresa logre un cambio ascendente en determinado periodo, que sea integrador, lo cual significa que tome en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. A este proceso se le conoce como presupuesto maestro, formado por las diferentes áreas que lo integran, que sea coordinador, que significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía, porque si estos planes no son coordinados, el presupuesto no será igual a la suma de las partes y podría crear confusión y error. Que sea representativo, en términos financieros, manifiesta la importancia de que el presupuesto sea representado en la unidad monetaria para que sirva como medio de comunicación, ya que de otra forma podrían surgir problemas en el análisis del plan maestro. Que detalle las operaciones. Las operaciones es uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto porque determina los ingresos que se pretenden obtener, así como los gastos que se van a producir. Esta información deberá elaborarse en la forma más detallada posible. Planeación de los recursos. No basta determinar los ingresos y gastos del futuro. La empresa también debe planear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra con la planeación financiera, que incluye el presupuesto de efectivo y el presupuesto de adiciones de activos como inventarios, cuentas por cobrar y activos fijos. Y algo muy importante, periodicidad. Un presupuesto siempre tiene que estar en función de un periodo determinado. La importancia del presupuesto es que por un lado es un instrumento político que logra la distribución de recursos financieros entre los diferentes grupos que conforman la sociedad, cumpliendo así la función del equilibrio político, tratando de satisfacer en lo posible a los distintos sectores. Es un instrumento social que trata de lograr una justa distribución de la riqueza y ayuda a mejorar las condiciones de la vida de los sectores más vulnerables. Y por último, es un instrumento económico que debe ayudar a dinamizar la economía mediante inversiones de capital, manejando con sapiencia los impuestos para incentivar ciertas actividades económicas. Por último, y no menos importante, quiero mencionar la referencia bibliográfica más importante para la realización de esta actividad es por parte de Millán, de acuerdo al formato APA, Millán R.L.I. 2018, normatividad fiscal, contenido nuclear, unidad 1, Universidad Abierta y a Distancia de México, UNAD. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.